Estamos en Jesús con la camiseta puesta y en los hombros nuestra cruz. Que Dios les bendiga y les guarde, queridos, qué gustazo, qué alegría, qué bendición saludarlos hoy, jueves 2 de julio. Estamos en la serie con la camiseta puesta, hoy es el día 20 y el devocional de hoy se titula Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Hoy terminamos de leer este precioso himno, un poema de exaltación de nuestro Señor Jesucristo, que fue exaltado precisamente porque se humilló a sí mismo. Y va a ser una gran bendición, es uno de los textos más importantes de todo el Nuevo Testamento y quizá de toda la Biblia, porque resume nuestra fe cristiana, nuestra fe en aquel que siendo Dios se hizo hombre, fue a la cruz, murió, pero resucitó y fue exaltado y reinará por la eternidad. Vamos a la palabra de Dios, pero antes de ir a el texto bíblico de Filipenses, que estamos estudiando esta preciosa carta, quiero aprovechar para hacer una oración especial por nuestros hermanos y pues toda la gente de Venezuela. Ustedes saben que hace una semana más o menos hubo dos terremotos en realidad bien devastadores en Venezuela. Yo no lo había mencionado porque estos devocionales están siendo pregrabados, así es que voy un poco atrasado en cuanto a las noticias actuales, pero quiero aprovechar este momento para orar por esa nación hermana, Venezuela. Aquí en la iglesia donde yo soy parte hay varios hermanos de Venezuela y allá en Venezuela hay iglesias, hay cristianos. Independientemente de si sean cristianos o no, pues hay gente que está siendo afectada por estos desastres naturales. Y pidamos bendición para el pueblo venezolano, pidamos consuelo para aquellos que han perdido posesiones, casas, negocios, pero especialmente para aquellos que han sufrido la partida de un ser querido. Y pidamos la misericordia de Dios para aquellos que probablemente siguen con vida en los escombros, que Dios les guarde la vida, que Dios tenga misericordia de ellos. Pidamos por los niños, por los hombres, mujeres, familias, que es una verdadera tragedia. Pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento que un desastre natural puede causar, también damos gracias a Dios por el amor que podemos ver, de cómo se unen personas de diferentes países y ayudan en oración y apoyan, dando víveres, artículos que puedan ayudar al pueblo venezolano. Y también incluso gente que ha ido, que va allá a trabajar entre los escombros, a levantar con sus manos, con maquinaria, piedras, para ver si rescatan personas que sigan con vida o incluso, o por lo menos los cuerpos de las personas que han fallecido. Pidamos por el pueblo venezolano que Dios tenga misericordia, que Dios consuele y que en medio de las ruinas, literalmente, que este pueblo pueda ser levantado. Vamos a orar para comenzar este devocional y también pedir por nuestros hermanos en Venezuela. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Permite que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Y no dejamos de rogar, Señor, por el pueblo venezolano. Nuestro corazón se conmueve de dolor, Señor. Como dice tu palabra, lloramos con los que lloran. Pero también confiamos en tu soberanía y en tu misericordia, Padre Santo. Y pedimos que tú consueles, que tú, Señor, restaures de las ruinas este bello país, aquellas ciudades que han sido afectadas, Señor. Bendice las familias, bendice las personas, Señor, que han sido afectadas. Sé con ellos, muéstrales tu abrazo sanador. Y gracias por el amor que podemos ver de diferentes personas dentro de Venezuela y gente de fuera también que ora, que da, que va a apoyar, Señor. Te pedimos que tú hagas tu obra en medio del sufrimiento. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios. Estamos en Filipenses 2. Como ya les digo, estamos leyendo un himno que lo más probable es que no haya sido escrito por el apóstol Pablo, y esta es la razón por la que lo usa, porque es una canción, un poema, una declaración de fe que los filipenses conocen y que el apóstol Pablo usa como argumento para lo que les está queriendo decir. Y esto es muy poderoso y muy importante, y es como lo que hacemos los predicadores todo el tiempo, ¿no? Los predicadores todo el tiempo decimos, como dice la canción, como dice el poema, como dice la frase, y es una herramienta de comunicación muy poderosa cuando estamos queriendo dar un punto, avanzar un argumento y utilizamos algo que nuestra audiencia, o sea que la gente a la que le estamos hablando, conoce. Como dice la canción que ustedes conocen, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Dices algo que la gente conoce para dar un punto que tú estás queriendo mostrar, utilizas lo conocido para enseñar algo. Es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, y esto es importantísimo porque el apóstol Pablo está utilizando un poema
Si ustedes leen alguna traducción más moderna que la Reina Valera, podrán notar que esta sección está incluso escrita de diferente manera. Está en verso, no está de corrido, sino está en verso, porque se trata de una especie de poema, himno muy seguramente, probablemente incluso hasta tenía música. Y esto es importantísimo porque significa que desde época muy temprana, desde época muy antigua, los cristianos comenzaron a reconocer que Cristo Jesús era más que un simple profeta o maestro. Era Dios hecho hombre. Murió en la cruz, resucitó con poder y reina. Es un texto importantísimo porque resume en una cápsula nuestra fe cristiana. Esto es lo que creemos los cristianos. Esto es la fe cristiana. Vamos a leerlo. Ayer ya lo comenzamos a leer y hoy terminamos por leerlo. Dice así a partir del versículo 6, capítulo 2 de Filipenses. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que estudiamos ayer. Ayer hablamos ampliamente de esto. Jesús era Dios y se hizo hombre y se humilló a sí mismo. Su camino fue hacia abajo y tomó la forma de siervo, de esclavo, y se humilló hasta lo más bajo, yendo hasta la cruz. ¿Por qué? Por amor, para salvarnos de nuestros pecados. Pero no se quedó ahí. Vamos a leer lo que sigue, versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Uno se pone de pie entre esta declaración preciosa de nuestra fe cristiana. Cristo no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Por eso nosotros los cristianos no usamos la figura de una cruz con Jesucristo. Por supuesto, sí recordamos la cruz y por supuesto que es parte importante de nuestra fe, pero Cristo no se quedó en la cruz. Fue puesto en una tumba su cuerpo y Él resucitó con poder. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Dios. Jesucristo es Dios. Y al ser resucitado demostró, no es que ahí se convirtiera en Dios, ahí demostró lo que Él había dicho, que Él era Dios, que Él era aquel que nos revelaba al Padre. Y va más lejos aún este precioso himno. Por eso, por el sacrificio de Cristo Jesús, nota cómo es por su sacrificio, no por su gran poder, no por su victoria, no por su manifestación de potencia, sino por su humillación, por su sacrificio. Él fue elevado hasta lo más grande. Y por eso toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, los ángeles del cielo, todos los seres humanos e incluso los enemigos se postrarán ante el Rey de Reyes. Y toda lengua confesará quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Señor. Y eso del Señor es una palabra de autoridad. De la forma más poderosa, el Señor, el gobernante, el soberano. Pero no solo eso, la palabra Señor es la palabra que usaban los judíos para sustituir el nombre de Dios. Recuerdan, los judíos no pronunciaban el nombre de Dios porque consideraban el nombre de Dios tan sagrado que no lo pronunciaban. En vez de decir Jehová o Yahvé, en hebreo decían Adonai, que es la palabra Señor. Y en griego decían Kyrios, que es esta palabra. Él es el Señor. Eso significa Cristo es Dios. Para gloria de Dios Padre. Vemos aquí a Dios Padre, Dios Hijo, exaltados hasta lo sumo. Es un texto precioso. ¿Y qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? Bueno, lo primero que hay que notar es la estructura de este himno. Es Jesucristo era Dios, descendió hasta lo más bajo y por eso fue exaltado. Es como una V. Desde lo más alto hasta lo más bajo y otra vez hasta lo más alto. Ese es el camino. Ese es el camino que los seres humanos también seguimos. Llevamos la imagen de Dios. Fuimos hechos por Dios. Fuimos hechos por el Creador. Pero caímos. Somos pecadores y merecemos la condenación. Pero si creemos en Cristo podemos obtener vida eterna. Y también es un ejemplo concreto. El ejemplo máximo de lo que Jesús dijo. Aquel que se humilla será exaltado.
Es el ejemplo máximo de esa verdad, de ese principio fundamental de nuestra fe cristiana. Los cristianos no buscamos gloria, los cristianos no buscamos admiración, reputación, no buscamos recibir el aplauso o el mérito. Los cristianos servimos a los demás, como Cristo Jesús. Ese es todo el punto por el cual el apóstol Pablo está citando este himno, porque está enseñando que esto que hizo Jesús debe ser también nuestra actitud. Y que aquellos que sirven serán exaltados, pero no servimos para ser exaltados. Si alguien dice, con que si yo sirvo y me humillo entonces seré exaltado, pues sí, por eso me voy a humillar y voy a servir para que Dios me exalte. Sería completamente contrario a lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que quiere Dios de nosotros. No servimos para ser exaltados, servimos para ser como Jesús, pero al hacerlo seremos exaltados con Él también. 3 enseñanzas para terminar este precioso texto de la palabra de Dios, mis queridos. Número 1, la cruz de Cristo no fue su derrota, sino su victoria más grande. En la cruz, Cristo no estaba siendo derrotado, estaba venciendo. Por su humillación fue exaltado y recibió el nombre de Dios. Número 2, Cristo es Señor de toda la creación. Es Dios mismo hecho hombre. Cristo Jesús no es un profeta, no es solo un maestro. Sí es un profeta, pero es el máximo profeta. Y sí, ese es un maestro, pero es el buen maestro. Pero es mucho más que eso, es Dios hecho hombre. Era en forma de Dios, era Dios. Y no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ayer hablábamos de eso. Sino que se vació de sí mismo, se despojó de sus atributos divinos para humillarse por nosotros, por amor, para salvarnos. Y número 3, Él es el Rey de Reyes que viene. Y todo el mundo se postrará ante Él. Y su reino no tendrá fin. ¿Cómo respondemos ante esto? Hay una sola respuesta adecuada ante esta verdad. Hay una sola respuesta adecuada. Toda otra respuesta no es adecuada. Y esa es la de adorarle, rendirnos y someternos y seguirle con todo nuestro corazón. Cuando entiendes quién es Cristo, mi amado hermano, cuando entiendes que Cristo es el Señor, que era Dios y se hizo hombre y se humilló hasta lo más bajo, por ti, por amor, para salvarnos de nuestros pecados y por eso fue exaltado. Cuando entiendes eso, no hay otra respuesta correcta que la de darle todo tu corazón, adorarlo con todo lo que eres y rendirte. Un día toda lengua confesará que Él es Señor. Un día toda rodilla se postrará ante Él. Yo te invito a que tú lo hagas desde hoy. No esperes a que un día venga el juez y lo hagas, porque todo el mundo lo hará, porque lo reconoceremos como Señor. Hazlo desde hoy, voluntariamente. Hazlo desde hoy con tu voluntad rendida a su poder. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este precioso himno que nos recuerda quién es Cristo. Dios, el Dios eterno, hecho hombre, que fue humillado, pero que resucitó con poder, venciendo a la muerte y reina por la eternidad. Ante Él nos postramos, lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Él es el Señor. Lo confesamos con nuestra boca, lo creemos con nuestro corazón. Y desde hoy doblamos la rodilla ante Cristo y ante nadie más. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto. Con la camiseta puesta y en los hombros